recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Aleluya. Hermanos, vamos a celebrar, es lunes de la séptima Pascua, esta última semana de la Pascua, el litúrgico de Pascua. Pidamos y nos bendiga, para que en la espera del Espíritu Santo, junto con la Virgen, toda la Iglesia, recibamos este don, porque no podemos ni debemos caminar sin él en la misión de la evangelización y del servicio. El día de hoy vamos a bendecir a Dios por la generosidad de nuestros bienhechores. Pedimos por las necesidades de la familia Pereira, familia Ferrada Ortiz, la familia Ferrada Moliné, la familia Pennecamp, la familia Ferrada Baeza, la familia Ramírez Hernández. Pedimos a Dios por la salud del padre Fernando Rodríguez, Gerardo Quintanilla Martínez en su cirugía, Luis Torta Arias, Gerardo Ruiz Tapia por cirugía, Gerardo Nagore, Irma Galleguillos, Araceli Pichardo y Ramón Sánchez, Mauricio García, el presbítero Lino Márquez, Celia Díaz, por nuestros difuntos Mirna Figueroa Itman en su novenario, Judith García Ávila en su novenario, Ernesto Rico Carreño, María de la Luz Peláez Quintero en su novenario, Venancio Consuelo, Graciela Contreras y Angelina Contreras en su novenario, María Luisa Fuentes Velázquez, Mercedes Mejía Morales, Enrique Chávez, Mercedes Chávez, Saúl Hernández, Guadalupe Cruz. Pedimos a Dios por nuestra nación, por nuestras familias en este tiempo de pandemia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos juntos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad.
disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz a los que lo odian. Cual se disipa el humo. Se disipan como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el ambiente del cenáculo, donde nace la iglesia representada por los apóstoles, creían que ya habían entendido a Jesús y que ya tenían su propia convicción. Ahora sí nos estás hablando claro, ya te entendimos. Ahora sí estamos convencidos que lo sabes todo. Y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has venido de Dios. La pregunta que Jesús les dirige desnuda, pone al descubierto la falsedad de esta seguridad, una fe humana. Ya sé, ya entendí. Los gnósticos, como dice el Papa Francisco. Ya sé de qué se trata, ya lo entendí. Está bien, así lo vamos a hacer, estamos convencidos. Ya lo sé y puedo hacerlo. ¿De veras creen?, les pregunta Jesús. Jesús desnuda una fe que no se recibe como un don. Y esta fe como don nos la da el Espíritu Santo, que nos hace participar de la gracia de la vida divina y de la firmeza de la verdadera fe en Jesús. La fe no es resultado de elucubraciones, pensamientos, discursos humanos,
sino es una experiencia de la vida, de la presencia de Dios en nosotros, y eso no nos lo podemos dar solos, lo tenemos que recibir. Jesús pone en evidencia la hora. Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Esa fe que creen ustedes tener, ese conocimiento que ustedes mismos han dado, que creen haber ya conseguido, no lo van a sostener porque es solo algo humano. Necesitan la fe, el don que viene de lo alto. Y por eso bien Jesús nos decía ayer en el Evangelio de San Mateo, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el don de lo alto. No empiecen la misión hasta que el Espíritu esté en ustedes, porque no hay iglesia, al menos la iglesia de Jesús, sin el Espíritu Santo. La dimensión clara: tengan paz en mí. En el mundo habrá tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Y en la primera lectura la iglesia vive esto precisamente. Es el apóstol el que constituye a la iglesia, porque es el apóstol el que porta el misterio del Espíritu Santo para darle a los hijos de Dios que han sido bautizados. Es muy interesante ver cómo Pablo llega a Éfeso, se encuentra con una pequeña comunidad, una pequeña iglesia, e inmediatamente les pregunta: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Una respuesta, pues cuando menos se ve muy honesta, ¿verdad? Ni siquiera hemos oído decir que existe. Ojalá que para nosotros esta no pudiera ser nuestra respuesta. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Ah, dice Pablo, sí, pero ese bautismo es solo de conversión. Pero ya el Espíritu Santo los está guiando. Y entonces, al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. El símbolo es muy claro. 12, iglesia. La iglesia de Jesús. La iglesia que el Espíritu Santo funda, consolida y hace crecer. El Espíritu Santo que hace hablar lenguas desconocidas. Y como dice San Antonio de Padua, las lenguas desconocidas no son más que diferentes expresiones de un mismo amor. La caridad que se manifiesta de diversas maneras, que son las diversas lenguas. Por eso cuando el mismo apóstol habla del don de lenguas, dice, pero este don de lenguas necesita necesariamente quien las interprete, porque si no de nada sirven también. Pero el amor, dice San Antonio de Padua, ese habla todas las lenguas y se tiene que manifestar. Dos cosas pues son características de una iglesia, de la iglesia de Jesús, que el Espíritu Santo llena. Lenguas desconocidas, diversas maneras de expresar el mandato del que nos hablaba Jesús ayer.
enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y entonces el amor tiene diversas formas de manifestaciones. Y el otro aspecto es y a profetizar. Una iglesia nunca debe ser callada. La iglesia de Jesús no es una iglesia condenada al silencio. Debe hablar, debe anunciar la verdad. A eso la impulsa el Espíritu, al amor, diversas lenguas, y a la verdad, a profetizar. Amor y verdad son las primeras características y manifestaciones de la verdadera iglesia de Jesús. Qué hermoso es ver, pues, una iglesia que vive el amor a través del servicio. Hoy tendríamos que preguntarnos, ¿no les parece? Si de verdad somos iglesia de Jesús y hemos recibido al Espíritu Santo. No vaya a ser que digamos como estos hombres a Pablo, ni siquiera habíamos oído hablar que existiera un tal Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tipo de iglesia seríamos, no? Pero una iglesia nacida del Espíritu, sostenida, guiada por el Espíritu, es una iglesia que habla, que manifiesta en la vida de los discípulos todas las diversas expresiones posibles del amor que se necesiten en el tiempo. La iglesia doméstica, por ejemplo, la familia. La familia, don precioso, pero en la vida real, a veces nuestras familias, cómo necesitan poner a Jesús en el centro de sus vidas para que, bautizadas en Él, vivan el amor y vivan la verdad. A la luz de esta iglesia que nace por el bautismo en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu Santo que desciende, comenzaron a hablar en lenguas diferentes, desconocidas. ¿No será esto una profecía también para nuestro tiempo, ¿No será que como parte de la iglesia de Jesús y con el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que aprender a hablar en lenguas desconocidas, más que en el sentido de la glosolalia, hablar idiomas a veces que pues, se necesita quien los interprete, pero la lengua del amor, todo mundo lo entiende, hasta un gatito o un perrito sabe que es amado por su dueño. La iglesia de Jesús cumple lo mandado, lo que el Señor le enseñó, a amar, y lo manifiesta de diversas formas. Y es una iglesia también que no calla ante la mentira, ante la injusticia y ante la manipulación. Es una iglesia que profetiza, que discierne los signos de los tiempos, porque es el Espíritu Santo el que la manifiesta. No las opiniones personales. Yo creo, yo digo, a mí me parece, bueno, ya entendí. Pues no, dice Jesús a sus discípulos. ¿De veras creen? Pues hombre, que se note, ¿no? El amor y la verdad. El amor porque somos discípulos de Jesús, bautizados en su nombre, y por tanto, un pueblo de profetas, de sacerdotes y de reyes. Esa es la iglesia de Jesús. No una iglesia, como hoy gusta de decir el Papa Francisco, autorreferencial, como estos apóstoles ahí que todavía, sí, ahora sí, ya te entendimos, Jesús. Sí, ahora sí, ya creemos en ti. Y Jesús desnuda esta fe humana, convicciones humanas, ideas humanas, que la razón también es buena, no es que no sirva para nada,
pero necesita abrirse al don de la fe que el Espíritu da en nosotros. Qué gozosa espera del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos va preparando. Quien recibe al Espíritu ama de diversas maneras y profetiza la verdad a los que viven junto a él, en su familia, en su casa, en la comunidad, en la nación y en el mundo entero. Qué necesidad tenemos del Espíritu Santo. Preparemos pues, pidámoslo con toda la Iglesia. No nos confiemos de nuestras propias ideas, de nuestras propias convicciones, sino con la Virgen y con toda la Iglesia, pidamos humildemente: ven, Espíritu Santo, ven, Padre de los pobres, ven, Espíritu de la verdad, ven, Espíritu consolador, de sabiduría, de fortaleza. Llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor y renueva la faz de la tierra, comenzando con nosotros mismos, diría yo. ¿No les parece? Bien, hermanos, en la espera, en la oración, con la Virgen, por la llegada del Espíritu a nosotros. Así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para su santa iglesia. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Mirna, Judith, Ernesto, María de la Luz, Venancio, Graciela, Angelina, María Luisa, Mercedes, Enrique, Mercedes, Saúl y Guadalupe, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A diferencia de la convicción de los apóstoles que pensaban que ya habían entendido, la convicción de Jesús, el Padre está conmigo, no me deja solo. Que el Espíritu Santo nos haga participar de esta convicción. En este momento y siempre, Dios nuestro Padre no nos deja solos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré de nuevo a ustedes y se alegrarán sus corazones. Aleluya. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Señor, no permitas que nunca me separe de ti. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos en este tiempo de fascinante espera del Espíritu, el novenario del Espíritu Santo junto con la Virgen María, y el próximo domingo celebraremos Pentecostés unidos a toda la Iglesia y también la visitación de Nuestra Señora
a su prima Santa Isabel, donde el Espíritu Santo se manifestó también. Permítame invitarlos a una serie de reflexiones que compartiré con ustedes a partir de hoy al viernes, una especie de retiro, reflexión de Pentecostés, y con ello cerraremos el tiempo de la Pascua. Será a las 8 de la noche, 1 hora, y juntos oraremos, reflexionaremos y nos dejaremos conducir por el Espíritu Santo. Que ninguno de nosotros vaya a decir, como estos pobres de ahí, del inicio de la iglesia en Éfeso, ni habíamos oído hablar que existe el Espíritu Santo, sino que el Espíritu esté siempre en nosotros. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. El Señor y la Virgen les concedan paz y salud en sus hogares.